Bien, voy a tratar de hacer un experimento a ver cómo sale. Yo quiero que alguno se anime, que abra su micrófono y me conteste. Yo le voy a hacer un par de preguntas de lo que vimos la clase pasada y la anterior. Ya van 2 clases sobre este tema, así que son preguntas fáciles. Preguntas fáciles. Una que me anoté dice, además de la ley moral, ¿cuál se llama la ley moral? Esa es la primera pregunta. Llamamos ley moral o la Biblia? ¿Qué llama ley moral? Además de la ley moral, ¿qué le agradó a Dios dar a Israel, dar a su pueblo en aquel tiempo, en aquellos tiempos del Éxodo? ¿Quién me quiere contestar? Esto es repaso, ¿eh? Además de la ley moral, Él dio una ley moral a través de alguien. Y ese alguien nos la entregó a nosotros, al pueblo de Israel. ¿Qué fue ese algo que entregó? Qué silencio espeluznante. Acá me contestó mi esposa. ¿Serían las Dice, tablas de la ley, maestro? bien, ¿Tablas a bien, Moisés? bien, Luliña, muy bien. Lo que dio Dios a Israel fue la ley moral, pero además de la ley moral dio otra cosa. Los 10 mandamientos, además de los 10 mandamientos, que la ley moral dio otra cosa. ¿Qué fue? Hablamos bastante de eso. Se los contesto yo para que, si no, vamos a estar toda la noche. Nos dio Dios la ley moral a través de Moisés. La ley moral son los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Están guardadas en el arca del pacto. Pero además de la ley moral, le agradó a Dios dar 2 leyes más. Las leyes ceremoniales a través de Moisés y las leyes civiles o judiciales, también llamadas judiciales, para el pueblo de Israel. Esas dos, o sea, dio 3 tipos de leyes. Una, la ley moral a través de los 10 mandamientos escritos con su dedo en tablas de piedra, y la ley ceremonial, que son las fiestas judías, por ejemplo, las 7 fiestas judías, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la expiación, etcétera. Dio además las leyes civiles y judiciales, que son las leyes que rigen al pueblo, que son llamadas las costumbres del pueblo, por el pueblo de Israel. Las leyes son esos 3 tipos de leyes. Ahora, ¿cuál es el propósito y el uso de la ley moral hoy en la iglesia? ¿Se usa o no se usa? ¿Es válido o no es válido utilizar la ley moral en la iglesia? Sabiendo que estamos en la dispensación o en el pacto de gracia. ¿Para qué Oscar, usaríamos la ley moral de Dios? buenas noches, hermano Oscar, ¿cómo está? Rosana le habla. Buenas noches, Ro. ¿Qué El tal? propósito de estas leyes morales son enseñar justicia, respeto y conducta moral al prójimo. Bien, muy bien. Es la ley de Bien oro. académico lo suyo, hermana. Las leyes morales son de absoluta vigencia para la iglesia. ¿Por qué? Porque nos muestran nuestra propia pecaminosidad. Nosotros sabemos que como seres pecadores, aunque somos salvos, que somos convertidos a Cristo, que hemos sido regenerados, hemos sido justificados y todo eso que Dios nos ve en Cristo libre de pecado, aún así necesitamos la ley moral porque nosotros continuamos pecando. Por eso Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros y seguimos pecando. Pero por medio de la confesión, Él intercede por nosotros a través de la obra del Espíritu Santo y somos perdonados por Dios. Porque dice Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la ley moral sigue vigente. Ahora, la ley ceremonial y la ley judicial sigue igual vigente para la iglesia. No, ¿Quién contestó? Que no lo veo. ¿A Luli y Luli? vos, nosotras dos. A las dos. ¿Por qué? Son costumbres de la nación judía que ya por haber Israel ya no está como Estado caducado. Bien. ¿Y las leyes ceremoniales? Eso en cuanto a las leyes judiciales y civiles. Pero las ceremoniales se siguen practicando, ¿no? El Yom Los Kippur, judíos, ¿sí? los judíos incrédulos la siguen practicando. Sí, sí, el Yom Kippur y la fiesta del tabernáculo, ¿no? Son 7, creo, Claro, ¿no? los Sukkot, la fiesta Sí, de Pentecostés, la fiesta sí, de todas las fiestas, la siguen los sí. judíos que no están convertidos a Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que esas fiestas representan las etapas, las cosas que fue Cristo cumpliendo a través de su vida hasta su muerte expiatoria en la cruz, que precisamente la fiesta de la expiación que ellos siguen festejando sin saber que ya Jesucristo ha venido, ha cumplido con todas esas fiestas, las ha abrogado ya porque caducaron, porque lo que anunciaban esa fiesta era la venida del Mesías y su obra redentora. Eso ya pasó y el judío convertido a Cristo no debería practicarla porque son fiestas que recuerdan algo que ya ocurrió, o que anticipan algo que iba a ocurrir, que ya ocurrió. Bien, bueno, ese es el repaso. Hay dos que se eximieron y el resto están todos bochados. Bueno, hoy nos tocaba, según dijimos ayer, el viernes pasado, el párrafo 5 y vamos a tratar de hacer el 6 y el 7. Voy a tratar de hacerlo porque lo más importante ya lo vimos, que son las fiestas. Estas leyes que les comentaba recién, por eso les repreguntaba yo lo que ya vimos, porque es importante que lo tengan bien claro. Como decía Carmen, algunas fiestas los judíos las siguen practicando, las siguen celebrando como son las 7 fiestas solemnes del judaísmo. Pero estos son judíos no convertidos a Cristo, no convertidos a Cristo. El judío convertido a Cristo hoy es la iglesia, es parte de la iglesia. Y la iglesia no practicó nunca eso, por empezar, la iglesia no participó nunca de esas fiestas, ni desde sus inicios hasta ahora. Jamás participó de esas fiestas porque pertenecen al pueblo judío étnico. Sabemos que el Israel de aquellos tiempos, de acuerdo al pacto de Dios con Abraham, pasó a ser luego el Israel de Dios, como explica Pablo en Gálatas. Entonces hoy hay un solo pueblo, como siempre hubo un solo pueblo, pero antes el pueblo era étnicamente uno también, que eran los judíos. Hoy es un pueblo que está formado por judíos y gentiles, o sea, de todo pueblo y nación de este mundo conforman la iglesia de Cristo. Y ese es el cuerpo de Cristo y ese es el que llama a Pablo el Israel de Dios.
Hoy tenemos todo en Cristo. El único pacto no, las únicas dos ordenanzas que quedan para la iglesia y que seguimos practicando son el bautismo y la Santa Cena o la mesa de la comunión, la cena del Señor, como le quieran llamar. Son esas dos ordenanzas que quedaron por el Señor mismo establecidas para la iglesia, que son las que practicamos. El bautismo se practica una sola vez, lo practicamos una vez que nos convertimos y queremos dar testimonio público de nuestra fe. Y la segunda, que es la Cena del Señor, es una práctica que algunas iglesias la practican semanalmente, hay otras que la practican mensualmente, hay otras que la practican una vez por año, hay otras que la practican cada 3 meses, depende, cada cual cumple con esa ordenanza de la manera que prefiere. No es una ordenanza que tiene que ser cada vez que se reúne la iglesia, sino cuando está determinada por las autoridades que Cristo delegó para guiar a su iglesia, que son los pastores. Bien, dicho esto, voy a leer el párrafo 5, el párrafo 6, y después vamos a analizar los versículos, las referencias bíblicas de estos versículos. El párrafo 5 dice: la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, porque es quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Acá yo voy a hacer un comentario al respecto. Si toman sus Biblias y leen en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Jesús empieza hablando de la ley. Y él dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que tenía que cumplirse, acá está haciendo referencia no solo a los 10 mandamientos, sino también a la ley ceremonial, que eran todas las fiestas judías. Vuelvo a repetir, las 7 fiestas judías, empezando por la Pascua, siguiendo por los panes sin levadura, etc. Después vamos a leer el resto cuando entremos más en tema al respecto del resto de las cosas que Jesús habló acerca de la ley. Vamos a leer las referencias bíblicas. Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. Mateo 19, versículos 16 al 22. Habla del joven rico haciendo referencia a guardar la ley, en este caso el primer mandamiento. El primer mandamiento. Y dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, voy a leer Romanos 3, 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. En este caso, el joven rico estaba bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, que es el conocimiento del pecado. El joven rico decía haber cumplido con todos los mandamientos de la ley desde pequeño, decía Jesús en Mateo 19. Pero ¿qué ocurrió? Jesús lo lleva y lo confronta con el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿qué hace este joven rico? Dice que se va triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas pertenencias. Porque ¿qué le exigió Jesús
Él se dio cuenta que su ídolo era su dinero. Entonces dice, dáselo a los pobres si quieres entrar al cielo, da tu dinero a los pobres, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y él se fue triste porque no quiso hacer eso, no quiso dar todo lo que tenía, venderlo, dárselo a los pobres y seguir a Cristo. Entonces vemos que la idolatría en el corazón es muy difícil de quitar, muy difícil. Y los que piensan que cumplen con la ley, lo único que hacen es tropezar con la misma ley, porque el que, dice Santiago, que el que yerra en un punto, incumple uno de los 10 puntos de la ley, se hace culpable de todos. Entonces, ningún juez justo va a declarar libre de culpa al que quebrante un solo mandamiento. Por eso el hombre no puede justificarse jamás a través de sus obras tratando de cumplir los mandamientos de la ley, porque la ley, así de simple como es, con esos 10 mandamientos que Dios puso ahí, que escribió ahí, es el escrito más sabio que puede haberse escrito alguna vez en este mundo. Es lo más sabio porque es imposible de que alguien pueda burlar la ley de Dios. Nadie la puede burlar. Las leyes del hombre son burladas porque los abogados humanos manipulan las leyes, las manipulan de tal manera que terminan abrogando la ley, terminan haciéndola nada, anulándola por chicanas que tienen los abogados, chicanas judiciales que se llaman. Pero la ley de Dios no hay chicana posible para anularla. ¿Cómo puedes anular el mandamiento de no matarás? No puedes hacerlo porque Jesús mismo, cuando ya lo vamos a ver, pero Jesús mismo dijo lo siguiente con respecto a la ley en Jesús y la ira, en Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, dice el Señor, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y de cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que Jesús le subió aún el nivel a la ley que estaba dada por Dios, que estaba escrita por él mismo, ¿no? Porque Jesús es quien escribió la ley. Jesús es quien se presentó ante Moisés y no quiso que Moisés lo viera, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo autor de la ley hoy le pone un nivel más alto. Lo mismo hace con el adulterio. Viste que fue dicho, dice Jesús, que el que quiera divorciarse de su mujer le da carta de divorcio, pero a causa de la dureza de su corazón. Pero yo os digo, dice el Señor, que el que mira, hablando al hombre, a una mujer para codiciarla sexualmente, ya adulteró en su corazón. O sea que está mucho más alto el nivel de exigencia de esa ley de no codiciarás o no cometerás adulterio, que es lo mismo. Son dos leyes distintas, pero pueden aplicarse a lo mismo. Codiciar a la mujer del prójimo o adulterar mirando la mujer del prójimo. Ya no se trata del adulterio físico, del hecho físico, sino se trata de mirar con nuestros ojos con codicia sexual. Ya eso es considerado adulterio por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. La otra referencia que leemos según la declaración de fe está en 1 Corintios 7, 19, hablando de la circuncisión. Les voy a recordar lo que decía el párrafo 5 en este apartado para que lo tengamos claro, si no nos vamos a confundir. Dice el párrafo, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto justificados como a los demás, a que se la obedezca. En ese tema estamos. Todos estamos obligados a obedecer la ley moral de Dios.
Entonces dice, la otra referencia en 1 Corintios 7, versículo 19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el qué, el guardar los mandamientos de Dios. Dijimos que no podemos, pero esto reafirma la necesidad de observar los mandamientos, aún los que estamos convertidos a Cristo, en este pacto de gracia, no porque guardar los rituales signifique algo o nos vaya a llevar a algún favor con Dios, sino como una referencia moral para saber lo que le agrada a Dios y para tratar de hacer eso, no otra cosa. Cuando hacemos otra cosa y fallamos en el cumplimiento de los 10 mandamientos, tenemos a alguien que es nuestro abogado Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nosotros, confesando nuestros pecados, lo digo otra vez, obtenemos el perdón de Dios a través de la obra de Jesucristo, porque Él ya pagó por esos pecados. Pero el que quiera justificarse circuncidándose, haciendo eso se refiere a hacer obras, porque ni el circuncidado ni el incircunciso vale algo para Dios como obra para ganar favores con Él, sino el que guarda los mandamientos de Dios. Lo repito siempre, no perfectamente porque nosotros no podemos cumplirlo perfectamente, pero sí podemos sinceramente. O sea, el deseo de nuestro corazón en cumplir los mandamientos es lo que vale para Dios, porque Dios, ¿qué es lo que mira en nosotros? Dios en nosotros mira nuestro corazón, eso es lo que mira. Proverbios dice que todo camino le parece derecho al hombre, pero Dios, ¿qué hace? Pesa los corazones, Dios pesa el corazón, Dios mira el corazón. No importa lo que diga el hombre, voy bien, voy derecho, soy una buena persona. No, Dios mira el corazón y al mirar al corazón descubre todo porque sabemos que no somos buenas personas, porque siempre tenemos un mal pensamiento, siempre tenemos algo que quebranta algunos de los mandamientos de Dios y más como Cristo elevó el nivel de exigencia de cada mandamiento, ya fíjense que elevó, esto es interesante. Aquí en Mateo 5 estábamos leyendo que el que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. El que mira a una mujer con codicia ya es culpable de adulterio. Sin embargo, aún así, Dios en la persona de Jesucristo resumió los 10 mandamientos en 2. Cuando a él le preguntaron, Señor, Maestro, le preguntaron los escribas y los fariseos, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús, ¿qué les dijo? El primer y mayor mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo resumió en esos 2 mandamientos. Y ni siquiera en esos 2 mandamientos nosotros podemos salir triunfantes. Porque ni por un segundo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en algo que nos quita la imagen de Dios en nosotros. Y eso es natural porque el andar en este mundo nos lleva a eso. No en este momento, ¿por qué? Porque estamos hablando de la palabra de Dios y estamos hablando de Él, de su persona, y estamos hablando, aprendiendo de lo que Él pide de nosotros. Pero fuera de este ámbito de enseñanza, fuera de este ámbito de iglesia donde estamos los creyentes reunidos para darle gloria a Él, fuera de ese ámbito nosotros ya nos quitamos a Dios de la mente y nos metemos en la mente en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestro trabajo, pensamos en nuestros hijos, pensamos en el vecino que nos tira la basura, pensamos en un montón de cosas que nada tienen que ver con Dios. Y la finalidad del hombre para lo cual Dios nos creó, ¿cuál es? Lo dice el Catecismo Menor de Westminster. Es adorar a Dios y gozarnos de Él toda nuestra vida. Esa es nuestra razón de ser.
gozarnos de Dios toda nuestra vida y adorarle a Él, darle gloria a Dios siempre en todo lo que hagamos. Vamos a continuar con Gálatas 5:6 y 6:15. Vamos a buscarlo para leerlo. Yo le pido, si alguno lo encuentra antes que yo, léalo. Abra su micrófono y léalo. Gálatas 5:6. Ya lo encontré yo, así que lo voy a leer yo. 5:6 dice, porque en Cristo Jesús, ya lo leímos, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Pero después está Gálatas 6:15. Gálatas 6:15 nos habla de lo inútil que resulta el pacto de la circuncisión frente a la libertad en Cristo. 6. Aquí lo tengo, Oscar. Gálatas 6:15. Oscar, sí, soy Sí, yo, Daniel. Lo leo. dale, léelo. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Bueno, fíjense que dice lo mismo que Gálatas 5:6, pero Gálatas 5:6 termina diciendo, sino que se obedezcan los mandamientos. Nos está llevando a los 10 mandamientos que tenemos que obedecer como iglesia. Y estamos hablando que ya había cumplido Cristo toda su obra de redención, ¿no? No estamos en el antiguo pacto. Y Gálatas 6:15 dice lo mismo, que las obras de la circuncisión o el ser incircunciso de nada vale para con Dios, no nos justifican delante de Dios, sino una nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? El haber sido regenerado por Dios, haber tenido esta nueva vida, ¿verdad? Un nuevo corazón y haber renacido espiritualmente, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Luego en Efesios 4:25, Efesios a continuación de Gálatas, Efesios 4:25. Lo leo, Oscar. Bueno, Dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ese es otro mandamiento. No darás falso testimonio, no mentirás. Dios nos está llevando, nos está enseñando a través de la palabra escrita por Pablo en el nuevo pacto, ya no es el Antiguo Testamento, es el nuevo pacto a obedecer los mandamientos. Fíjense ustedes eso, ¿no? También en Santiago 2:10 y 11, lo leo yo ahora porque lo tengo acá a mano. Santiago nos muestra que no es posible guardar la ley para salvarnos, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, lo que les nombraba hoy antes, hace un rato. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y no solo de ese mandamiento, sino de toda la ley completa. Vamos a ver ahora el punto, el apartado 3. El apartado 3 del párrafo 5, que se los leo, que dice, tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. En Mateo 5, 17 al 19, que les leí hoy, hace un rato, dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, y de hecho la cumplió. Con toda su vida perfecta, sin pecado, cumplió toda la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, nos está diciendo que toda la ley
todos los 10 mandamientos hasta el regreso de él en gloria como juez, va a permanecer así como la conocemos hoy. Los 10 mandamientos van a ser hasta ese tiempo, van a tener que ser respetados, cumplidos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Esto, hermanos, es un argumento poderoso e indiscutible contra el antinomianismo, esos que dicen que no hay que guardar la ley, aquellos que se amparan en la gracia para vivir sin acatar la ley moral, porque los hay y mucho y cada vez más en las iglesias modernas, ¿no? Haciendo lo que hace cualquier persona sin Cristo, viven de la misma manera, es decir, viven dando rienda suelta a la concupiscencia de su carnalidad, viven como quieren, viven como en la época de los jueces, cada vez que un juez moría, cada uno se descarriaba y hacía lo que bien le parecía, dice la palabra de Dios. Tenemos referencias bíblicas en Romanos 3:31, el que anota, se lo doy como referencia, no lo vamos a leer, así podemos terminar este capítulo 19 y comenzamos con el 20 ya el viernes que viene. Anote Romanos 3:31, primera a los Corintios 9:21, Santiago 2:8. Santiago 2:8. Que apoyan las posturas bíblicas de guardar la ley. En cuanto a guardar la ley, hablan de estos 3 pasajes bíblicos. No para salvación, pero sí para algo muy importante que nosotros debemos practicar día tras día y cultivar en nosotros, que se llama santificación. Hay que observar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos, así como los usamos para predicar el evangelio nosotros a las personas que no se reconocen pecadoras, así sirven para nosotros porque son el espejo donde nos miramos nosotros y nos muestra que somos pecadores. En base a eso, nosotros nos vamos santificando y vamos haciendo que el Espíritu Santo pueda dar ese fruto que tiene esos 9 componentes que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza o el dominio propio. Entonces, para eso nos sirve la ley a nosotros, para saber que estamos faltos en tal o en cual cosa, y para poder llegar a cumplirla necesitamos que nosotros estemos llenos del Espíritu, andar en llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando nos cruce una tentación no nos lleve al pecado, sino que a través de nuestro dominio propio, que es obra del Espíritu Santo morando en nosotros, podamos crecer y podamos hacer frente a esa tentación para no caer en pecado, porque sabemos que el pecado trae consigo ¿qué? Lo único que trae el salario del pecado es la muerte, no otra cosa. Bien, les había comentado que hay un escrito de Sam Waldron que hace un comentario acerca de la declaración de fe, pero se los voy a pasar yo electrónicamente cuando les pase el resumen de este estudio del capítulo 19, que se los voy a pasar completo, así ustedes los van coleccionando, van teniendo como material de estudio. Ahí se los voy a pasar porque es largo y vamos a perder tiempo en reflexiones que hace Waldron acerca de lo que ya sabemos, que aprendimos, estuvimos estudiando. Entonces ahora vamos a entrar a la lectura del párrafo 6, que es larguito. El párrafo 6 dice: aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y les obliga a andar en conformidad con ella.
en criollo sería: la ley le marca la cancha, tanto a los creyentes como a los que no creen. La ley le marca la cancha y le marca su pecaminosidad cuando es avasallada, es sobrepasada. Les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, esto es para el creyente, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Acuérdense, no podemos cumplir perfectamente, pero tendemos a eso. Cuando alguien, no sé si alguno practicó arquería acá, tiro de flecha con arco, pero cuando tiran al blanco, cuando apuntan al blanco, el arquero siempre apunta de acuerdo a la distancia, siempre más arriba del blanco. ¿Por qué? Porque la flecha hace una parábola, sale y va cayendo. Entonces, para compensar esa caída, lo mismo que el tiro con bala a larga distancia, la bala tiene un peso y va cayendo. Para compensar esa caída que por la fuerza de gravedad, el arquero apunta más alto. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Tratar, aunque no podemos perfectamente de cumplirla, hacerlo sinceramente, de todo corazón, para poder acertar al blanco, para poder no pecar. Acuérdense que pecado se traduce también como errar al blanco. Pero hay un pastor que decía que él no estaba de acuerdo con eso porque para errar al blanco hay que estar mirando hacia el blanco, y hay muchos que están mirando para cualquier lado, apuntando para cualquier lado y no para el blanco. O sea, no para querer agradar a Dios, sino para cualquier cosa. O sea, pecar es ir contra Dios, pecar es ir contra lo que la ley de Dios dice. También, continúo leyendo el párrafo 6, también la ley moral es útil para los regenerados, a fin de restringir su corrupción en cuanto a que prohíbe el pecado. Al convertido le prohíbe el pecado. Tenemos prohibido pecar. Y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y el rigor de la ley. ¿Qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida si seguimos pecando? Y aun cuando estén libres de la maldición, el puro rigor de la ley. ¿Qué es lo que podemos esperar si pecamos y seguimos pecando y seguimos pecando? ¿Dios qué hace con el creyente? Lo disciplina, lo disciplina. Dios es un padre amoroso que dice que azota a todo el que recibe por hijo, porque el hijo generalmente es necio. Hoy hablando con Carmen, antes de que estuviéramos reunidos, comentábamos que la primera palabra que dice un bebé cuando nace y comienza a querer hablar es no, no, lo primero que dice. Y después continúa desarrollando su verborragia y dice mío, ya le agrega una palabra más, conjuga 3 palabras y dice mío. La maldad está en el corazón, ya en nosotros. Entonces nuestros pecados merecen corrección y el bebé merece que se lo discipline cuando no obedece. Depende del padre aplicar la disciplina que Dios enseña en la palabra o practicar alguna disciplina que a él le parezca que sea la más correcta. Para eso es el padre. Pero yo me quedo con la disciplina que Dios dice porque esa no falla. En fin. Asimismo, continúo leyendo, asimismo sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si se les debiera por la ley, como pacto por obras, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentra bajo la ley y no bajo la gracia. Esto es medio complicado de entender, pero quiere decir que el creyente practica el obedecer la ley,
pero no por eso piense que va a ganar méritos para con Dios, haciendo lo que Dios dice que hay que hacer y no haciendo lo que Dios prohíbe hacer. No por ello, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Pablo. Entonces, cumplir con la ley para nosotros no es nada. El Señor dijo, has hecho, siervo inútil, te debes llamar porque has hecho lo que debías hacer, nada más, no has hecho otra cosa, más que lo que debías hacer. Bueno, leído este capítulo largo, este párrafo largo, vamos a analizar la primera parte del párrafo que dice, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados. Los verdaderos creyentes, no estamos bajo la ley como pacto de obras, no hay un pacto de obras para nosotros porque estamos bajo la gracia. No podemos ser condenados o justificados por la ley. La referencia bíblica es Hechos 13:39. Hechos 13:39, que dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Repito, de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, los que querían ser justificados por la ley, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree, sin obra, porque por la fe, ejercer la fe es la única cosa que no es una obra para Dios, no es una obra. El ejercer la fe, ¿por qué? Porque nos la da Dios como una herramienta. La ley no puede justificar al pecador, solo condenarlo, lo único que puede hacer para que vaya a Cristo. Solamente en Cristo el pecador puede ser justificado por la sola fe. Yo por más que diga tengo fe que la ley de Dios, que los 10 mandamientos son verdad y creo en ellos, con eso no soy justificado. En cambio, si yo sé que Cristo murió por mis pecados, que resucitó al tercer día y que hoy está sentado intercediendo por mí, sí soy justificado. Soy salvo por eso. El creer, hermanos, cuando yo predico, de paso le vamos a hablar un poquito, nos vamos a desviar, pero es un paréntesis. Cuando yo predico el Evangelio, algunos sí, otros no, pero la mayoría nombramos Juan 3:16, que ¿qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo que no explica es qué cree, porque en el libro de los Hechos, el carcelero de Filipos también preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero seguramente ellos le han hablado antes de Cristo y él sabía qué tenía que creer, porque nadie, porque se diga que cree en Cristo, puede ser salvo por el solo hecho de decir yo creo en Cristo. Porque Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no hay demonio que se arrepienta y que venga a Cristo a pedir salvación. O sea que el creer tiene que ser muy especificado cuando nosotros predicamos el Evangelio y tenemos que decirle a la persona qué debe creer. Cuando yo le presento el Evangelio le tengo que decir, porque Cristo vino a este mundo, se encarnó, nació como un hombre, pero sin pecado porque nació por obra del Espíritu Santo, vivió toda una vida sin pecado porque era nuestro representante hombre, siendo 100% hombre y 100% Dios, fue a la cruz cargando con nuestros pecados, murió en la cruz porque recibió toda la ira del Padre, fue sepultado y al tercer día resucitó como justificado por el mismo Padre que él había cumplido con todos los requisitos necesarios para aplacar esa ira de Dios. Por eso él gritó,
tetelestai en la cruz y entregó su espíritu. Tetelestai quiere decir el pago de la deuda ya está completo. La deuda ya ha sido pagada completa en toda su dimensión. Y todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron pagados por Cristo, y el de todos y cada uno de sus escogidos. Acuérdense que Cristo murió por sus escogidos, no murió por todo el mundo, porque decir que Cristo murió por todo el mundo es universalismo. Y sabemos que si Cristo hubiera muerto por todo el mundo, Dios sería injusto cuando manda a alguno al infierno. Porque si ya ha sido justificado por Cristo, no debería ir al infierno. Y sabemos que mucha gente va al infierno, va rumbo al infierno, por lo que la Biblia dice. Cierro paréntesis. Vamos a seguir con otro versículo que tiene ahí la declaración de fe, Romanos 6:14, hablando de que los creyentes no estamos bajo la ley como pacto de obra. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, el pacto de gracia, en la sangre de Jesucristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación, ninguna, hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera que no hay temor de volver a caer en condenación ni ser de nuevo esclavos del pecado. No dice Pablo que no vamos a pecar, pero no vamos a volver a ser esclavos del pecado. No vamos a vivir toda nuestra vida pecando y volviendo a pecar. Pero hay que andar, como decía hoy hace un ratito, en la llenura del Espíritu para que el Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio a cada momento. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. O sea, nosotros creyendo la obra completa de Cristo, como la recité recién, de todas las fases que cumplió Cristo durante su vida hasta su muerte expiatoria, resurrección y ascensión, sabemos que la justificación está únicamente en Cristo, por Cristo y de parte de Cristo, porque es nuestro mediador, nuestro Salvador y mediador. Gálatas 2:16, el otro versículo, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, repite Pablo, nadie puede ser justificado. Gálatas 4, versículos 4 y 5 dicen, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y esto es todo lo que vimos hasta aquí, que es, podríamos decir, es pura, desde principio a fin lo que vimos es pura gracia de Dios. Acá no hay obras, que llega hasta otorgarnos el inmediato privilegio de hacernos sus hijos. Y esto es, hermanos, gracia sobre gracia, como dice Pablo en Romanos, gracia sobre gracia. A ver si podemos seguir con el apartado 2 del versículo 6, que le decía que es largo. Voy a ver la hora que es. 22:05. Bueno, voy a leer un poquito más y no vamos a llegar a terminarlo. El apartado 2 del párrafo 6 que estamos tratando dice, sin embargo, esta, refiriéndose a la ley, es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. O sea, ese es lo que hace la ley. La ley es un espejo que tiene como un camino dibujado y el cual nos muestra
si nos vamos desviando o no, y nos lleva, nos guía, nos dirige. Como referencia tenemos Romanos 7, versículos 12, 22, 23 y 25. Los leo. Dice Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Lo dice un apóstol, ¿eh? Y el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Lo que les decía hoy, la ley del pecado, que es la concupiscencia que hay en nuestra carne, en nuestra carnalidad, en nuestro cuerpo mortal, que nos inclina, nos lleva al pecado. Calculen ustedes lo siguiente, nosotros espiritualmente tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia, ¿verdad? Nos recuerda todo lo que es la palabra de Dios, todo lo que Dios quiere para nosotros, nos convence de pecado, de justicia, de juicio, hace todas esas tareas el Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros tenemos que desarrollar los frutos de ese Espíritu para que podamos estar fortalecidos, de manera que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza sean un hecho en nosotros que nos haga crecer, no tener algo apagado, porque ahí no podemos luchar contra el pecado de esa manera. Entonces, Romanos 7 nos muestra un Pablo que está luchando contra el pecado, pero él sabe que con su mente y con su corazón, que no lo dice ahí, pero seguramente con su mente y su corazón, sirve a la ley de Dios, quiere hacer con la ley de Dios lo que Dios pide y demanda, pero no puede en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque la ley de sus miembros los lleva al pecado. Yo les decía, tenemos nosotros el Espíritu Santo que nos ayuda espiritualmente, pero tenemos 5 sentidos carnales. Tenemos la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, con los cuales nos comunicamos con el mundo a través de nuestra carne. Nosotros tenemos 5 receptores del pecado en nosotros. Por eso es que tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu de una manera muy preocupante. Nos tenemos que ocupar nosotros de desarrollar los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque son la ley Gálatas 5. Pablo dice que la ley del Espíritu se opone a la ley de la carne y la ley de la carne a la ley del Espíritu para que no hagamos lo que queremos. ¿Por qué? Porque queremos servir a Dios, pero la ley de la carne nos lleva al pecado. Si espiritualmente no estamos fortalecidos, la que va a prevalecer va a ser la ley de la carne, nuestra concupiscencia que nos va a llevar a pecar siempre. Seguimos. Salmo 119 del 4 al 6 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, dice el salmista. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El salmista también está con problemas para cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque su carnalidad seguramente lo inclinaba siempre al pecado. Primera a los Corintios 7:19. La circuncisión nada es, dice Pablo, y la incircuncisión nada es, vuelve a repetir lo que ya vimos, sino el guardar los mandamientos de Dios. La ley es una regla de vida que nos informa la voluntad de Dios para andar conforme a ella. Esa es la conclusión que podemos sacar de esta parte del párrafo. La ley es una guía que Dios nos da para que podamos andar en su beneplacencia, digamos, haciendo su voluntad y conformándonos a lo que el Espíritu nos manda, nos ordena, nos guía. Nunca el Espíritu nos va a controlar. Cuidado con esos términos que usamos a veces. El Espíritu es una guía, el Espíritu no es un control para nosotros, porque si no seríamos robots.
Dios apela a nuestro crecimiento espiritual y a andar en llenura del Espíritu para que seamos guiados por el Espíritu a la verdad. Pero Él no nos lleva de la nariz para que cumplamos con sus mandamientos. Por eso nos dio la ley, para que nos miremos en ese espejo. Vamos entonces con estos puntos a ver un puntito, un apartado más, el apartado 3, y dejamos hasta el jueves. Dice el apartado 3, la ley les revela también la pecaminosidad, contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, cuando con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y la perfección de su obediencia. Como les decía, la ley le muestra claramente al pecador el camino por el cual pasó acá, se me fue. Ahora sí, se me había ido el Zoom. Ustedes me escucharon lo que leí, ¿verdad? Bien, Carmencita me dice que sí. La ley es la guía que tiene el inconverso para saber lo que está bien y saber lo que está mal respecto a lo que Dios quiere. ¿Cómo lo va a cumplir? De ninguna manera puede. Entonces lo que tiene que hacer es ir a quién? Ir a Cristo para que por medio de la fe y de su arrepentimiento él pueda recibir el perdón por parte de Dios y ser regenerado. Una persona no va a ir jamás a Dios si no es llamado por Dios para que venga al arrepentimiento y a la fe. Jamás va a poder. Entonces, aquel que es llamado porque ha sido escogido, es porque ha sido predestinado para ir a Dios. Porque si no, de manera natural, yo lo repito siempre que puedo, siempre que se da la ocasión, el hombre natural no conoce las cosas, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre inconverso, jamás va a ir a Dios. Bajo ninguna circunstancia no puede ni quiere, porque las cosas espirituales, dice primero los Corintios 2:14, vamos a leerlo de la Biblia. Yo lo sé de memoria, pero leer de la Biblia es otra cosa. Primera los Corintios 2:14, si lo encuentran antes, léanlo. Oscar, Dale. dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y el hombre cómo está? El hombre inconverso espiritualmente. Efesios 2:1. Muerto. Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el hombre natural está muerto. Para él las cosas espirituales son locura por ese motivo. Por eso Dios lo tiene que llamar a salvación y para llamarlo tiene que haberlo escogido anteriormente. Él, en su gran amor, Dios ha hecho un pueblo para él desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1, somos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, a esos que antes conoció, también los predestinó, a los que predestinó también llamó, dice Romanos 8:30. Y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces hizo toda la obra en nosotros, Dios, a través de Jesucristo, pero únicamente en la persona salva. En el inconverso no, porque el inconverso no sabe, no entiende y no puede venir a Dios. Entonces aquel llamado
se convierte a Cristo y puede ver, pero mientras es inconverso, dice Romanos 3:20, por la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué es lo que conoce? Su pecado, es lo que ve. Cuando mira la ley, cuando se mira la ley, es su pecado. Cuando predicamos el Evangelio, ¿qué es lo que preguntamos nosotros? Algunos dicen, ¿alguna vez mentiste? Yo le pregunto, ¿cuántas veces has mentido en tu vida? Entonces la persona te dice, muchas. Si es un hombre, le pregunta, ¿cuántas veces adulteraste? Miraste a una mujer para codiciarla. Te dice, muchas. ¿Cuántas veces has robado algo, aunque sea una hoja, o has robado tiempo en tu trabajo, has salido antes o has entrado tarde? Te has encontrado una lapicera que no sabía de quién era, pero podías haber preguntado, no preguntaste, te la guardaste. Cosas menores. Muchas, te dice. Entonces vos le decís, estoy hablando con un ladrón, con un mentiroso y con un adúltero. ¿Vos creés que cuando venga el juicio de Dios vas a salir inocente del juicio? No, te voy a decir, voy a salir culpable. Bueno, la culpabilidad tiene un costo. Todo culpable va a dónde? Al infierno. El justificado va a ir al cielo únicamente, el justificado. Pero el hombre que se quiera justificar por cumplir la ley no puede, si no va a Cristo, que es el que pagó el precio por ese pecado, por esos pecados, esos varios pecados, esos muchos pecados de esa persona, no va a poder ser justificado ante Dios. Seguimos. Romanos 7, versículos 7, 9, 14 y 24. Con esto terminamos, ¿no? Dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Miserable de mí, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Terriblemente angustiado Pablo y terriblemente sincero también, porque él, siendo un apóstol, decía, yo soy carnal vendido al pecado. Un apóstol, un apóstol. ¿Qué nos queda a nosotros? Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley nos hace débil por nuestra carnalidad, por nuestra concupiscencia. Dios, enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso le decía que es importante predicar toda la obra de Cristo desde su nacimiento hasta la cruz. ¿Por qué? Porque tenía que ser un hombre el que nos redimiese de nuestro pecado. Por eso Jesucristo se tuvo que hacer hombre, porque Dios es espíritu. Jesucristo se tuvo que encarnar para vivir además una vida totalmente sin pecado en favor nuestro o en lugar nuestro. Y en lugar nuestro también fue a la cruz. Esa es la expiación que ha hecho, la expiación vicaria que ha hecho por nosotros. Y por último, Santiago 1, 23, 25, que tiene como referencia el párrafo, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la liberalidad o la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La autoexaminación continua de nuestras vidas, hermanos, que viene de predicarnos todos los días a nosotros mismos el Evangelio, nos mantiene conscientes de nuestra depravación, porque somos depravados,
moralmente depravados y en todos los aspectos de nuestra vida. Y por ende la necesidad de la obra de Cristo cada día en nuestras vidas. Cada día tenemos que dar gloria a Dios, cada día tenemos que dar gracias a Dios por Cristo, por su salvación, por estar vivos, porque si fuera por nuestras obras ya estaríamos allá, en ese lugar al que nadie quiere ir. Para el jueves que viene queda el resto de los apartados que tiene, que son 7. Hemos visto 3, así que nos faltan 4 apartados del párrafo 6, que les decía que es largo. Así que el jueves que viene vamos a terminar recién con el capítulo 19. Y después del capítulo 19 vamos a comenzar a ver el capítulo 20, que habla del Evangelio y del alcance de su gracia. Un tema mucho menos pesado que este, que es de la ley, y mucho más hermoso porque nos habla de toda la obra de Cristo y todo lo que Cristo ha hecho y nos ha regalado a nosotros, porque toda la obra de Cristo nos fue imputada a nosotros, a nuestras vidas, o sea que esa gracia es algo precioso. Vamos a orar para terminar, así podemos opinar o podemos preguntar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias por darnos la ley, que es el espejo en el cual nos miramos para saber cuando andamos mal y torcidos, Señor. Gracias porque no por la ley no somos salvos, sino por la obra de Cristo, que Él fue quien cumplió la ley, y a través de nosotros poner la fe en esa obra maravillosa de toda la vida de Cristo hasta su muerte expiatoria, resurrección y ascensión, podemos ser salvos, Señor, podemos ser justificados, podemos dejar de lado tu ira porque tú nos ves en Cristo y ya descargaste tu ira sobre tu Hijo Santo y Él ha resucitado, Señor, sabiendo nosotros ahora que esa resurrección significa que ha sido acepto su sacrificio delante de ti por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque ya no debemos nada porque toda la cuenta la pagó Él. Gracias, Padre Santo, por Cristo, gracias por este tiempo, te damos gloria, honra, porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús, amén.